Buenos días, soy la doctora Marisol Reyes Aular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión Coro. Agradecida con nuestro Padre Celestial por estar compartiendo saberes en estas jornadas científicas organizadas en el marco del Plan Universidad en Casa por la Secretaría de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología del Estado Falcón. Les doy la bienvenida y los felicito por ese espíritu de apertura al conocimiento, pues estos espacios nos invitan a experimentar. En esta oportunidad voy a conversar con ustedes acerca de la subjetividad y el sujeto en la producción científica del conocimiento. Como todos nosotros sabemos, desde la fundación de la física por Galileo, Descartes, Newton, ha determinado la búsqueda de un universo básico, elemental y estable a los ojos de todos. Además, a través de la historia, la tradición moderna del sujeto ha pasado por filósofos como Kant, Husserl, Heidegger, entre otros. La subjetividad se identifica con la razón. Esta subjetividad y sujeto en la producción científica del conocimiento viene dada por la apropiación mental, que significa la reconstrucción a nivel intrapsicológico de una operación cognitiva. ¿Gracias a quién? A las acciones intelectuales significativas. Es decir, un proceso transformativo que conlleva a cambios en las estructuras y funciones mentales, que se interioriza en la actividad que se ha realizado en un plano externo a ejecutarse a un plano interno. Esta subjetividad intrapsicológica fue estudiada por Vygotsky cuando mostró el interés en el concepto de mente basado en su relación histórica y cultural. Según Foucault, la subjetividad examina los modos de subjetivación como forma objetiva del sujeto, es decir, modos en que el sujeto aparece como objeto de una determinada relación con el conocimiento, a lo que él llamó pensamiento, ya que esta forma de subjetivación hace referencia a las condiciones particulares que un sujeto puede decir un saber o pueda convertirse en un objeto de saber. La subjetivación son los modos que el sujeto se sitúa en el discurso, y el propio discurso sitúa al sujeto en el contexto social y cultural donde éste convive o desarrolla su cotidianidad. Por eso Foucault define sujeto como un ser dotado de conciencia, autónomo, producto de su discurso como resultado de diversos dispositivos que lo formulan como un individuo disciplinario, que se articula entre formas de control, marcos de comportamientos, que le generan un tipo de mentalidad congruente con las condiciones históricas y culturales existentes a partir de las prácticas que tienen un impacto directo en el juicio moral, en el autoconcepto y en la imagen de sí mismo. Por eso ahí Foucault se enfocó en el estudio de las técnicas del yo y el conocimiento de sí mismo, entendido estas como experiencia que implica el análisis del cómo se constituyen los sujetos en diferentes momentos de su vida. La técnica del yo es explorar qué voy a hacer conmigo misma, cómo voy a operar sobre mí o qué dominio debo tener sobre mí. Ejerciendo estas acciones en las que uno mismo es el objetivo de esas acciones, el conocimiento de sí mismo recibe su significación en relación con la cuestión del cuidado de sí, entendido como experiencia y también como técnica que elabora y transforma esa experiencia. Por lo tanto, reconstruir la historia del cuidado y de las técnicas de sí serán para Foucault una manera de hacer historia de la subjetividad. En la historia subjetiva, donde el sujeto tiene noción del nivel consciente, donde se refleja el yo o la naturaleza, que es la única generadora de la realidad desde una acción social. Al respecto, Werber nos indica que una acción social es aquella donde el sentido mentado por su sujeto o los sujetos está referida a la conducta de otros, orientándose ésta para su desarrollo. Por supuesto, esto quiere decir en un espacio temporal pasado y futuro,
en donde los otros pueden entenderse como un individuo o como un grupo de ellos. Podemos hacer una inferencia lógica. Si el sentido subjetivo está siempre enlazado a una acción social o de tipo social hacia los otros, entonces el sentido subjetivo aparece como un doble enlace en una acción social. Este doble enlace puede asociarse, como lo dice Weber, entendiendo que es una relación social. Esto es una conducta plural, pues entre varios, por el sentido que encierra y se da recíprocamente, lo que significa que una relación social siempre es de tipo mutua, es decir, un doble enlace en el sentido subjetivo que no necesariamente siempre se presenta como homogéneo. Que los participantes de una acción otorguen el mismo sentido en ella. La relación social entendida de esta forma implica suponer una determinada actitud del otro y orientar la propia conducta según la expectativa y el lenguaje. Por eso Foucault nos dice que la subjetivación se determina a partir de la acción verbal, porque el lenguaje contiene el carácter inacabado de las realidades fragmentadas que se estructuran o se transforman en una reestructuración constante, pero sucede a cada momento que se les encierra. Estas realidades escapan convirtiéndose en lenguaje en búsqueda perenne de sentidos de la realidad. Existir es lenguaje, es socialización, es comunicación, es interacción subjetiva. Es una simulación de lo real. Y todo se da por mediación del lenguaje que emana como una totalidad fenoménica que define a la existencia misma. Determina a lo verdadero como concepto encerrado de lo vivido y el sujeto es el resultado de este proceso de construcción social. Por su parte, Selmerman puntualiza que la subjetividad y sujeto social son más que un nuevo contenido teórico en las ciencias sociales, y a su juicio es una problemática que está en el centro de la historicidad de lo social y todo esfuerzo de conocimiento crítico en ello. Selmerman concibe la sociedad como compleja, cambiante y determinada coexistente en diversos planos, tanto espaciales como temporales, pues cada espacio, cada escenario se da en un tiempo y en un espacio. La articulación entre lo dado y lo posible, entre la historia y la política, y solo es comprensible desde la perspectiva subjetiva de estos sujetos sociales, por lo que conduce a preguntarse o a preguntarnos, ¿cómo puedo colocarme yo frente a aquellos fenómenos que deseo conocer? ¿Cómo? Pues a través de un pensamiento reflexivo, de indagación de aproximación a la realidad. Y este pensamiento reflexivo, Selmerman lo llama pensamiento epistémico. El desafío de toda situación, según Selmerman, es aproximarse a la construcción de una estrategia que articule la acumulación científica con una misma problemática. En este sentido, se trata de una aventura por recuperar el horizonte perdido bajo la sombra de grandes teorizaciones, con lo que el sujeto busca apropiarse del mundo, que en la medida que no se agota en una experiencia cognitiva que obliga al sujeto a romper por lo que ha pasado a lo largo de su historia. A lo que Selmerman puntualiza, abordar la historia del hombre como la historia de su razón, su empeño por construirse como sujeto buscador de contorno, transgresor de límites para alcanzar espacios de convivencia y de experiencias más vastos para apropiarse de nuevos horizontes. Es decir, que el sujeto comprende la experiencia y vivencia como ser humano en un contexto en la subjetivación de las funciones que desempeña en ese contexto. Por eso Selmerman asegura que el conocimiento social tiene que integrarse más allá de las especializaciones en dos ámbitos. Primero, en la constitución de una subjetividad social y segundo,
en la articulación de formas discursivas constructoras de relaciones de conocimiento diferente. Por eso Selmerman dice que la subjetividad social es el plano de la realidad, donde se articulan dimensiones como la memoria, la voluntad, la cultura, la conciencia, las cuales expresan la apropiación de la historicidad social y a la vez que le confieren sentido y animan esa potencialidad. En cambio, para González Rey, la subjetividad es la producción simbólica emocional que emerge de la experiencia vivida, la cual integra lo histórico y lo contextual, al igual que todos los teóricos que hemos mencionado. En el proceso de configuración teniendo su estatus ontológico propio. La subjetividad es una cualidad constituyente de la cultura. El hombre y sus diversas prácticas es precisamente la expresión de esa experiencia vivida en sentidos diferentes quienes la comparten. La realidad que nos rodea desde muy temprano se configura subjetivamente a través de nuestras relaciones con los otros, las que siempre son culturales. La subjetividad social e individual mantiene relaciones recursivas, cuyas expresiones y efectos colaterales que son simultáneos y diferentes para cada uno de estos sistemas. Pasan a ser constituyentes de ambos a través de sentidos subjetivos. Las acciones de las personas y sus formas de expresión en los diferentes escenarios en que se desarrolla su vida social son procesos constituyentes de las figuraciones constitutivas. González Rey nos dice que estas producciones simbólicas emocionales que están más allá de las vivencias compartidas de las relaciones son las relaciones de configuraciones subjetivas, las cuales se erigen como formas singulares de organización en sentidos subjetivos, que no permanecen idénticos consigo mismos en el curso de esta configuración y que convergen por sus múltiples efectos en los estados y comportamientos de estas personas o de los sujetos. González Rey indica que la configuración subjetiva es una organización de sentidos subjetivos que definen los procesos simbólicos y las emociones que se integran de forma inseparable en las relaciones de experiencia del sujeto, dentro de los espacios simbólicos de la cultura. Considerando un ejemplo de González Rey, si yo te pregunto, ¿qué es para ti tu profesión? Por supuesto, esta viene siendo la configuración subjetiva. Y usted esta configuración la va a relacionar con sus funciones. Por eso que cuando tú me hablas o cuando tú expresas o describes tus labores o tus funciones o tus quehaceres diarios, tú estás haciéndolo desde un nivel representacional. Y esa representación pasa a través del lenguaje que está influida por los discursos sociales, los valores y las representaciones de ese contexto donde ejerce tus servicios profesionales, que por eso no es un producto individual, es un producto social. Ahora bien, la figuración de tu profesión en la historia contigo fue marcando una estela, un tejido de acento, de desdoblamientos simbólicos y emocionales. ¿Que vienen de dónde? De las consecuencias de la figura de tu profesión que ha tenido para ti directa o indirectamente en el discurso de tu vida, así como todas las personas que en tu vida han sido importantes. Otro ejemplo es si yo te pregunto por tu mamá o por tu papá, tú me lo vas a describir desde un punto de vista representacional, pero son significativas a lo largo de la historia de tu vida. Así que tu quehacer, tus funciones, es ese escenario en ese contexto simbólico que entra en tu organización subjetiva, que ya nos ha definido González Rey, y entra por diferentes vías. Esta subjetividad es un elemento que cuenta de la experiencia de los sujetos, cómo responden a las diversas particularidades que presentan en cada momento vivido a lo largo de toda su historia.
de todas sus ideas personales en relación a un tema específico dado en su contexto profesional o personal. Desde esta perspectiva de investigación en las ciencias sociales, como instancias de producción de conocimiento, implica una postura, consciente o no, implícita o explícita. Y allí encontramos al sujeto en toda su extensión. Esto significa que en cualquier investigación hay sujeto. En esta jornada hay sujeto, porque alguien investiga complejizando los sujetos que hacen investigación. ¿Cómo se da esta complejidad? Pues el investigador va a describir lo que piensan, lo que sienten, lo que desean los otros sujetos. ¿Y quiénes son esos otros sujetos? Los sujetos investigados. La subjetividad se instala como condición de posibilidad de la objetividad de las ciencias. El momento de la subjetividad del sujeto que investiga y su relevancia a lo largo de todo el desarrollo de la investigación. En este punto es importante reflexionar sobre la posición del sujeto y la necesidad de construir de una subjetividad epistémica que supone situarse en y ante las circunstancias de construir una postura frente a un horizonte de conocimientos posible para construir. El pensar sin sentido propio de un pensamiento categorial puede entenderse como un ejercicio de la razón crítica, orientado a deconstruir nuestro propio punto de partida, a poner en cuestión los contenidos que aceptamos para hacer investigación social, incluso como un modo de clarificarlos y fortalecerlos, lo cual implica situarnos en la aventura de conocer a partir de someternos a una reflexión desde los postulados ontológicos, valorativos, ético-políticos, emotivos, entre otros. No podemos ocultarlos o eliminarlos, sino para ubicarlos en el proceso de construcción de conocimiento. En este sentido, la formación de la subjetividad epistémica requiere dos elementos: voluntad y conciencia. Selman postula que el método podemos tomarlo como la primera tesis. Exige una voluntad de conocer que supone la construcción de la subjetividad epistémica. Igualmente indica que voluntad sin voluntarismo puede parecer una consigna, pero quizás sintetice la necesidad de atender a una atención, siendo esta la clave en el proceso de construcción de conocimiento. Por su parte, Durkheim encuentra en la voluntad de vivir un punto arquimédico para la filosofía de la liberación. No hay producción de conocimiento social relevante sin la puesta en juego de la voluntad de romper con ciertas determinaciones ligado a lo anterior. Encontramos entonces el problema de la conciencia histórica, a lo que Selman la define como modo de pensar y actuar en el mundo. Además de sus funciones gnoseológicas, la construcción de la subjetividad epistémica implica a partir de una actitud que esta a su vez articula la conciencia y la voluntad, y que no es disociable de una posición ética política y de la apertura de campos de opciones viables. En el ámbito de las ciencias sociales, la construcción de la subjetividad epistémica también implica una colocación histórica. Esta posición, según Dussel, asume una idea que el conocimiento debe ser puesto en función de proyectos sociales tendientes a cumplir postulados científicos. En consecuencia, la construcción de esta subjetividad epistémica no solo va en contra de una pretendida neutralidad valorativa, que ya es mucho en tiempos de la banalización del compromiso ético, sino que requiere de situarse en y ante las circunstancias con una pretensión de transformación. El conocimiento como praxis de transformación, asumir la formación de una subjetividad epistémica a la altura de los tiempos que nos tocan vivir a nosotros en estos momentos, no agota el problema de la construcción de conocimiento relevante,
ni riguroso, ni emancipatoria. Asumir el compromiso con la perspectiva crítica impone una serie de desafíos sobre los modos de plantear las investigaciones, problematizar el campo temático y definir las estrategias de investigación. El lenguaje y la escritura nos conduce a la producción científica de conocimiento. Por eso es importante tomar en cuenta todas estas orientaciones que nos brinda Selmeman y González Rey, así como Dulce. Para concluir, comparto con ustedes dos frases de Foucault. El saber es el espacio de libertad del ser y el lenguaje es, como saben, el murmullo de todo lo que se pronuncia y al mismo tiempo ese sistema transparente que hace que cuando hablamos se nos comprenda. Muchas gracias, feliz y bendecido día.